Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. Hoy en su canal Legión en Salud vamos a hablar de patología infecciosa, vamos a hablar de una bacteria gram negativa curvada que se llama Vibrio cholera y específicamente vamos a estar enfatizando en la toxina colérica. Iniciamos educandos. Vamos a empezar hablando de la bacteria como tal para que sea más sencillo de entender lo que hace la toxina en un momento. ¿Qué vamos a tener como tal de Vibrio cholera? Es un bacilo gram negativo curvado que necesita sal para poder crecer y vamos a tener unos serotipos asociados con la enfermedad como tal, con el cólera, que es la que se ha asociado como tal con las pandemias. En este caso vamos a tener al serotipo O1 y O139. Hay algo súper importante y es que es muy extraño que exista un contagio de una persona a otra. ¿Por qué razón? Porque la dosis infecciosa es muy alta. Estamos hablando aproximadamente de 10 a la 6, 10 a la 8 microorganismos. ¿Esto por qué razón? Porque la mayoría de los microorganismos mueren por la acción de los ácidos del estómago. Quiere decir que un paciente con inconvenientes en la acidez es un paciente que muy probablemente va a desarrollar la enfermedad con una dosis infectiva más baja. Ahora hay algo muy importante que es lo que tiene que ver con la virulencia, y en este caso esto va a estar muy asociado con la adquisición de una secuencia de genes, entre los que se encuentra algo muy importante que es el TCP. El TCP es un pilus corregulado por la toxina que se encuentra en lo que conocemos como el islote de patogenicidad de Vibrio. Y vamos a tener al bacteriófago CTX, es decir, se necesita el bacteriófago, se necesita una transducción, ¿no? Recuerden que el bacteriófago estamos hablando de secuencias de ADN viral. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el bacteriófago CTX y ese bacteriófago como tal va a ser súper importante porque va a estar codificando los genes para las dos subunidades de la toxina, es decir, CTXA es la subunidad A de la toxina que va a ser A1 y A2, ya vamos a ver eso con calma, y CTXB es la otra subunidad de la toxina, la que se ancla, que en este caso van a ser 5 idénticas que vamos a tener. Pero no solo eso, acá hay algo muy importante, y es que CTX también está asociado como tal, ¿sí? Es un bacteriófago lisogénico que en su cromosoma tiene como tal otros factores de virulencia, como el asociado con la enterotoxina accesoria del cólera, el otro que es como tal la toxina de la célula oclusiva y las proteínas quimiotácticas. Ahora, hay una asociatividad como tal entre el TCP y el bacteriófago. Acá es importante tener en cuenta que el TCP actúa de receptor en la superficie celular para el bacteriófago, de tal manera que le permite moverse hacia el interior de la célula bacteriana, donde se va a integrar como tal con el genoma de Vibrio cholera. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas otras toxinas que están asociadas con el bacteriófago y otras que también vamos a tener muy importantes para entender qué es lo que sucede con Vibrio cholera. Entonces, educandos, tenemos aquí ahora una tabla bastante importante donde tenemos los factores de virulencia de Vibrio cholera específicamente, porque hay otras especies de Vibrio, ¿no? Y el efecto biológico. Entonces, empezamos con la toxina colérica, que es la que más nos interesa hoy, donde vamos aquí a tener que el efecto es la hipersecreción de electrolitos y agua, que ya vamos a ver cómo es que funciona esta toxina AB. Tenemos el TCP, ¿no? TCP que va a ser súper importante, ese pilus corregulado por la toxina, porque es el lugar de unión para CTX. ¿Quién es CTX? El bacteriófago, ¿no? Y vamos a tener ahora, por ejemplo, la proteína quimiotáctica, que también viene como tal en el kit de ese bacteriófago. ¿Qué es un factor adesina? Esto es muy importante para entender qué. Para entender lo siguiente, una persona con cólera, educando, es una persona que pierde 1 litro
de líquidos por hora. Estamos hablando de que en un día está perdiendo, puede hasta perder 24 litros de líquido, es decir que la rehidratación va a ser súper importante. Y uno ahí podría pensar, bueno, pero ¿por qué si se pierde tanto líquido, por qué no se van también todas las bacterias en esa pérdida? Ah, porque está el factor adhesina, la proteína quimiotáctica, que le permite como tal mantenerse adherido. Y también el TCP ayuda en algo de eso. Vamos a tener otro factor como tal, que es la enterotoxina colérica accesoria, que va a incrementar la secreción de líquido intestinal. Vamos también a tener la toxina de la célula oclusiva, que está asociada con el aumento de la permeabilidad intestinal. Recordemos que estas tres, bueno, desde la toxina colérica, ¿no? Serían estas cuatro: toxina colérica, proteína quimiotáctica, colérica accesoria y célula oclusiva, vienen desde el mismo bacteriófago. Y por último nos queda la neuraminidasa, la cual tiene el efecto de modificar la superficie celular para aumentar los sitios de unión de GM1 gangliósido. Ustedes, pero ¿ese quién es? Este es como tal donde se va a estar uniendo la toxina colérica, que ya vamos para allá, en la superficie de las células epiteliales intestinales. Ya teniendo esto claro, educandos, vamos a ver cómo funciona esa toxina del cólera. Continuamos, educandos. Ahora vamos a tener aquí la toxina colérica. Hay que recordar que es una toxina AB, de tal manera que la subunidad B es la que se ancla y la subunidad A es la que va a ingresar. En este caso vamos a tener una subunidad A1 y A2, donde la que ingresa es A1. A2 es más que todo para estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Llega la toxina colérica, que es esta, que la pinté como una florecita, y se va a unir al receptor GM1 del gangliósido de las células epiteliales intestinales. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: no hay una invasión como tal de la pared intestinal. Por eso es que, por ejemplo, cuando se busca allá vibrio en las heces fecales, aparece el microorganismo, pero no aparece casi respuesta inmune, es decir, se ven muy pocos glóbulos blancos. Hay que tener ahora en cuenta también lo siguiente: el cólera no se extiende a otras zonas anatómicas. ¿Por qué razón? Porque el serotipo O1 y O139 como tal no tienen cápsula, entonces las infecciones no se van a extender más allá del intestino. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a tener entonces lo siguiente, volvemos. Resulta que se unió la toxina colérica, se unió al receptor GM1 gangliósido y entonces ingresó la subunidad A1. Y en este caso es muy importante recordar que esto tiene que ver con los mecanismos acoplados a proteína G, que incluso hay un video en el canal de la regulación de una enzima llamada la glucógeno fosforilasa, donde se explica muchísimo más a profundidad esto de los receptores acoplados a proteína G. ¿Qué me interesa en este caso? Vamos a activar a la proteína G, eso es muy importante, pero aquí viene lo que va a marcar como tal donde las cosas empiezan a salir mal para el paciente, y es que la subunidad A1 va a estar catalizando la ADP ribosilación de esa subunidad G, de tal manera que la activa, pero no solamente la activa, porque la activar es algo que nosotros hacemos de forma fisiológica, pero la activamos y la dejamos activada, y es ahí donde viene el inconveniente, educandos. Vamos a dejar activada a la proteína G y el cuerpo tiene que poder, acá en este caso, a irregular muy exhaustivamente esto, pero no lo logra hacer, entonces esto queda hiperactivado. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo activo aquí a la proteína G, vamos entonces a activar a una enzima que se llama la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa, es lo mismo. ¿Qué es lo que me interesa? La AC va a estar catalizando la transformación de ATP a AMP cíclico. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos activando a la adenilato ciclasa, pero de una forma sostenida y constante, y es ahí donde vamos a tener el inconveniente. Entonces, el ATP
va a transformarse en AMP cíclico y eso va como tal a originar una hipersecreción. ¿Una hipersecreción de quién es la luz intestinal? O una hipersecreción de agua, de sodio, de cloro, de potasio, de bicarbonato. Recordemos que el paciente puede perder hasta 1 litro de líquidos por hora. Entonces es muy pero muy importante en este caso en el paciente atender la clínica con una rehidratación, con una recomposición de electrolitos como tal en este paciente. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: a pesar de los efectos fisiológicos extremos, no hay presencia de fiebre o inflamación, ni tampoco hay un daño. Hay un daño como tal directo a nivel de la mucosa intestinal. Es decir, eso es importante que se tenga en cuenta. Ahora, si se logra como tal evidenciar el cólera cuanto antes, lo más usado desde la antibiótico-terapia es la doxiciclina, pero también se puede usar acitromicina y ciprofloxacina, también son buenas opciones. Entonces, en este caso, esto se puede complicar. ¿Se puede complicar a qué? Vamos a tener como tal un paciente que tiene una sed intensa, que tiene oliguria, que presenta calambres musculares, debilidad y pérdida marcada de la turgencia tisular. Además, es un paciente que puede perfectamente presentar una acidosis metabólica con pérdida de potasio, ¿cierto? Y esa acidosis metabólica viene por esta pérdida de carbonato. Ahora, la pérdida del potasio también va a ser importante porque recordemos que el potasio y el corazón van de la mano, entonces también se pueden presentar como tal algunas arritmias cardíacas. Ahora, con todo esto, es evidente que el paciente va a tener como tal una hipovolemia y esto también puede acarrear una necrosis tubular renal, que es una de las consecuencias más complicadas del cólera. Ahora, esto va a ser muchísimo más complejo en los niños, ¿cierto? Porque vamos a tener un organismo que hasta ahora se está adaptando y en este caso esto puede ser letal como tal. ¿Qué se hace como tal? Que si nos llega un paciente educando, ¿sí?, hay que observar al núcleo familiar, porque muy posiblemente ese núcleo familiar tiene una seria posibilidad de tener también cólera, porque recordemos que la bacteria se encuentra en el agua, ¿cierto? En aguas no potables, en aguas no higienizadas, de ahí la importancia como tal de ese agua que se consuma, que esté en óptimas condiciones. También se ha evidenciado en algunos pescados, algunos mariscos, que incluso no se ven tan en mal estado, uno los consume y nos llevamos como tal a vibrio cólera. Sin embargo, recordemos que la dosis infecciosa debe ser muy alta. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. Ya se vienen más bacterias, más toxinas y más temáticas asociadas a las ciencias de la salud. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Somos Legiones Salud.